La carta a los Gálatas de el apóstol San Pablo, probablemente escrita hacia el año 55, es una carta especial de las que escribió el apóstol por el tono, por los temas, por las dificultades que enfrenta en las comunidades de Galacia. En el saludo se nos dice que está dirigido precisamente a las iglesias de Galacia, es decir, no a una comunidad sola, sino a un grupo de comunidades en una región que se denominaba así, Galacia, en lo que hoy es Asia Menor, o la península de Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Estas comunidades habían sido fundadas por San Pablo. Allí evangelizó él y los gálatas recibieron bien el evangelio, las tradiciones, la vinculación con el resto de la iglesia. Parece ser, por los datos que nos da la misma carta y los Hechos de los Apóstoles, que San Pablo estuvo 2 veces en la zona. La primera, donde San Pablo presentó el evangelio a los gálatas, se debió a una circunstancia fortuita. Él no pensaba permanecer allí, pero por una enfermedad tuvo que hacerlo. Y los gálatas lo acogieron bien, lo cuidaron, fueron caritativos con él. Él lo recuerda en la carta. En la segunda visita, en cambio, las cosas parecen haber cambiado mucho, en modo alarmante, y de ahí el tono de la carta, que reprocha ya en el versículo 6 del primer capítulo a los gálatas haberse alejado del evangelio que conocieron por la predicación del apóstol. Tanto que el apóstol cree que debe volver a empezar. Tiene que volver a sentir dolores de parto, como lo dice. ¿Qué es lo que ha pasado? Por los datos que tenemos de la carta, algunos falsos misioneros se han presentado en las comunidades. Desde en el momento en que Pablo escribe, estos falsos misioneros tienen prestigio en Galacia, son escuchados. Pablo usa palabras fuertes. Estos misioneros han hechizado a los gálatas, los han trastornado, los han sublevado contra él, que representa la autoridad apostólica, la autenticidad del evangelio. Para Pablo es claro, esta persuasión que han llevado estos misioneros no es de Dios. Los motivos que tienen los que promueven esta sublevación contra Pablo no son limpios, no buscan el bien de los gálatas, son levadura peligrosa, destruyen el evangelio, caen bajo la maldición y condena de Dios. Todas son expresiones de la carta. Todo esto lo sabemos por la carta misma, no porque haya una descripción del trabajo y la doctrina de estos misioneros, sino que hay que identificar lo que decían a partir de los datos de la misma carta. Por eso no es tan fácil decir quiénes eran. Por un lado, insisten en la circuncisión, pero no en otros aspectos de la ley de Moisés. Por tanto, no caen bajo por ejemplo, los preceptos de los alimentos, que eran una cuestión en otros lugares, no están presentes. Pablo utiliza el verbo judaizar, pero refiriéndose solo a la circuncisión. No que quieren simplemente seguir con la ley de Moisés, imponer la ley de Moisés a todos los cristianos. Por tanto, no se pueden identificar estos falsos misioneros con lo que Pablo llama aquí la gente de Santiago, porque él dice esto en un contexto distinto, ¿verdad? Se refiere a un episodio en Antioquía, que él relata aquí en la carta a los Gálatas, en donde él resistió a Pedro, que quiso congraciarse con la gente de Santiago, o sea, la gente venida de Jerusalén, y entonces se apartó de los cristianos de origen pagano, disimulando su buena relación con ellos, para hacer creer que él se comportaba como judío. No es este el caso de Galacia, aunque está en la carta a los Gálatas donde se nos narra el episodio. Es más,
Si insiste en algunos aspectos de la ley, como hemos dicho, en otros son muy libertinos, son más bien indolentes, descuidados por lo que se refiere a pecados sexuales y sobre todo desinteresados en la caridad fraterna. También estos falsos misioneros tienen la característica de hacer que los gálatas se preocupen de una observancia de un calendario supersticioso, de movimientos de los astros, sí, en fin, cultos ajenos a la cruz de Cristo, a la cruz de nuestro Señor, que es el gran tema de la carta. Este sí, tipo de supersticiones que aparecen también en la carta a los colosenses, eh, en principio son más bien paganos, pero también había grupos judíos apegados a este culto de días y meses, como dice San Pablo. En fin, lo que más identifica a estos misioneros es que son enemigos de San Pablo. Su polémica se refiere a su persona, a su obra, al origen de su apostolado. Han elaborado acusaciones concretas, lo acusan de adulador, de querer ganarse el favor de los hombres, de que es inconsecuente, de que predica lo que conviene. Dicen que a veces predica la circuncisión y en otras ocasiones se opone. Dicen además que no tiene el apoyo de los apóstoles de Jerusalén y que no ha recibido ninguna revelación de Jesucristo. En fin, desautorizan su apostolado, su autoridad apostólica. Diríamos que para Pablo son representantes de una especie de legalismo judeocristiano inconsecuente consigo mismo, porque insiste en unas cosas de la ley y se aparta de otras de la ley de Moisés. Dedica estos dos primeros capítulos de la carta a defenderse de estas acusaciones, a establecer la verdad, la autenticidad de la revelación que él ha recibido del Señor directamente. Lo prueba su cambio de vida después del episodio de las puertas de Damasco, o sea, cuando él se convirtió de ser un judío perseguidor de la iglesia cristiana a ser lo contrario, ¿verdad? Un apóstol, un servidor en la iglesia de Jesucristo. Este es uno de sus argumentos. Otro es su encuentro con los apóstoles en Jerusalén, que aceptaron la autenticidad de su apostolado, de su misión dada directamente por Dios, por el Señor Jesucristo. Otro argumento es la oposición a la simulación de Pedro en Antioquía que ya mencionamos. Dios se dignó revelar a su Hijo en mí, afirma el apóstol. Sí, el centro aquí para Pablo es lo que él expresa con palabras bien conocidas. Me amó y se entregó por mí, entonces no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Esta es la nueva vida del apóstol y esto es lo que él ha enseñado a los Gálatas, lo que los Gálatas aceptaron y de lo que ahora se apartan. Al entrar en las especulaciones legalistas, supersticiosas, antipaulinas de los falsos misioneros. La comunidad es joven, no pueden haber pasado muchos años del primer encuentro a la carta. En la segunda parte de la carta, que es el capítulo 3, 4 y hasta 5, 12, aquí Pablo se recurre más al terreno de los principios, la parte más doctrinal. El argumento central es que la justificación, la salvación viene por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en su obra de salvación y no por el cumplimiento de las obras de la ley. Utiliza con insistencia el argumento de la precedencia de la fe de Abraham respecto de la ley de Moisés. Sí, Abraham precede en varios siglos a Moisés. Y la justificación que obtiene Abraham es por la fe. Aquí Pablo toma posición también respecto del judaísmo de su época, que insistía en un primado de la ley que hacía a que la fe de Abraham quedara también como un acto de fidelidad a la ley mosaica. Sí, cronológicamente es imposible, dice Pablo. La ley era un pedagogo que necesitaba el
Israel hasta la venida de Jesucristo. Un pedagogo significa concretamente un esclavo encargado de un menor de edad, que por lo mismo es también una especie de esclavo, dice San Pablo. Éramos esclavos. Pero ahora ya no. Desde Cristo somos hijos. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Dice en el capítulo 4, 6, 7. Los cristianos somos simiente de Abraham, porque recibimos la misma bendición de la fe que recibió Abraham. Nuestra fe es fe en Jesucristo, fe en el Padre que lo ha enviado, fe en el Espíritu Santo, que da testimonio de que somos hijos de Dios. Así pues, se ha terminado la época del pedagogo y por tanto de la esclavitud. Ha empezado la libertad. Para ser libres, Cristo nos liberó, dice en el capítulo 5, el primer versículo. Y continúa, manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Yo, Pablo, judío, o sea, él sabe de lo que habla, sabe de lo que es intentar vivir bajo la ley. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. Es decir, si ponéis vuestra confianza en el cumplimiento, en vuestro cumplimiento de las obras de la ley, Cristo no os aprovechará nada. Hacéis inútil la cruz de Cristo. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia de la ley. Os habéis apartado de la gracia. Sí, antes ha afirmado también que en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay diferencia. La famosa expresión, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Sí, desde el Señor vuelven a empezar todas las relaciones humanas santificadas por Él. Hay una tercera parte de la carta, de 5:13 a 6:10, sobre el recto uso de la libertad. Aquí es donde se ve claramente el problema de que los legalistas gálatas eran muy libertinos en algunos aspectos. Por eso Pablo habla de el abuso de la idea de libertad. Establece un principio en el versículos 13 a 15 del capítulo 5. Hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. El verbo que utiliza significa ser esclavos, servir, pero en el sentido de esclavo. Es una libertad paradójica. La libertad del pecado nos hace capaces de vivir la libertad como esclavitud de amor, porque solo así se realiza la libertad, en el amor. Servíos por amor los unos a los otros. Recordemos que ser esclavo es el título que utiliza Pablo en el saludo de sus cartas. Pablo, esclavo de Dios y de Cristo. Es el título que utiliza Nuestra Señora cuando dice, según el Evangelio de San Lucas, he aquí la esclava del Señor. Para ser esclavos del amor se necesita ser muy libres, con una libertad que es gracia de Cristo. En fin, Pablo se refiere a las dificultades de los gálatas, usa palabras fuertes, os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros, dice en el versículo 15 del capítulo 5. Después viene la famosa descripción de las obras de la carne y los frutos, y el fruto, lo dice en singular, el fruto del Espíritu. Lo que en la catequesis se recoge todavía en el Catecismo de la Iglesia Católica como los 12 frutos del Espíritu Santo. El estilo de la carta es fuerte, es un fuerte reproche, pero cede por momentos a expresiones de ternura. No abunda el título de hermanos, pero de repente aparece, acompañado, como decíamos, de esa ternura del apóstol. Por ejemplo, en 4:19, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Muchas gracias.